Periodo histórico de América Antigua. La prehistoria americana se divide en tres etapas importantes: el paleoindio, el arcaico y el formativo. El paleoamericano o paleoindio es la era inicial y la más larga de historia América, que comprende todos los sucesos ocurridos aproximadamente antes del 8000 antes de Cristo. Durante ese tiempo se desarrollaron las primeras herramientas de piedra y las bases de la diversidad étnica lingüística de América precolombina. Los pocos asentamientos que han sido encontrados sugieren que utilizaban herramientas elaboradas con pocos materiales, principalmente maderas, huesos y piedras. Su simplemente de caza más significativo eran las flautas con las que disparan proyectiles con puntas tipo Clovis. La mayoría de expertos concuerda que los primeros seres humanos llegaron a América proveniente de Asia a través de un puente terrestre. Estos grupos nómadas eran grandes consumidores de una amplia gama de plantas y especies animales. En algunas partes del continente se han encontrado que preferían cazar animales de gran tamaño como mamut o perezosos gigantes. Algunas características de este periodo son primeros, abarca del 20.000 antes de Cristo hasta el 10.000 antes de Cristo. Segundo, los hombres eran nómadas. Tercero, elaboraron utensilios en piedras. Cuarta, vivían de la caza, la pesca y la recolección de frutos silvestres. Y quinto, presentaron las primeras formas de agricultura. El arcaico, el periodo arcaico comenzó hace aproximadamente 10.000 años y su inicio coincide con el fin de las glaciaciones, que generó modificaciones en el clima, la flora y la fauna. Los cambios fueron derretimiento de los cielos, la subida del nivel del mar, alteraciones en la lluvia y como consecuencia alteraciones en la flora y la fauna que derivó en la extinción de ciertas especies. La agricultura empezó al final de las glaciaciones del hombre primitivo. Comienza un proceso de sedentarización por el cultivo. Los cultivos
Los cultivos crean las tradiciones que contribuyen a que se desarrollen nuevos instrumentos, el lenguaje y se cree una cultura más elaborada. Se crea el concepto de ciudad como un sitio determinado para salvaguardarse y salvaguardar sus nuevas riquezas. Durante, durante este periodo, el hombre es fundamentalmente el recolector, cazador y pescador. El cambio en el modo de subsistir influyó en los cambios tecnológicos. La- las armas se vuelven más pequeñas y afiladas, destinadas a la caza de animales más pequeñas. El hombre crea el hombre crea el lanzadardos, poleadoras y otros tipos de trampas. Las tribus cambian su organización, se vuelven más cooperativas entre sí, comienza a formar una organización económica y política, refiriéndose a la división de territorios y establecimiento de vías comerciales para el intercambio de productos. Se confirmaron por numerosos yacimientos arqueológicos la evidencia de actividades agrícolas y los alimentos de mayor cultivo fueron el maíz, la calabaza, las patatas, entre otras. El formativo. El, el periodo formativo preclásico de América corresponde a un tercer periodo en el que se divide la prehistoria América para efectos de estudio situado entre el 1500 antes de Cristo y el 292 antes de Cristo. Gracias a la agricultura, el hombre americano comenzó a conformar pueblos sedentarios y alrededor de ellos se dio la formación de sociedades más complejas, inicialmente Mesoamérica y los Andes centrales. Inmediatamente después de esa fase aparecen la primera forma de escritura y las grandes casas clásicas. Durante el periodo formativo de América se consolida la agricultura en la zona de mayor intensidad de población. Aparecen las primeras sociedades jerarquizadas con formas de gobierno más complejas que la aldea tradicional. Durante el formativo aparecen grandes estructuras estatales que se extienden sobre centenares de kilómetros. Desarrollo cultural produjeron cerámica, tejido en telar, trabajo de la piedra, modelado de figurillas en arcilla, descubrieron la metalurgia en el área andina con fines decorativos y no bélicos.
Evolucionaron las concepciones religiosas, es decir, los ritos funerarios, cultos de vida, es el surgimiento de una clase sacerdotal. Tuvieron un proceso de estratificación social, la existencia de roles especializados y jerarquías y la aparición de estados. Económica. Su economía, su economía estuvo basada en el maíz, la patata, la mandioca, el frijol y la calabaza, con complemento de la ganadería, la caza y la recolección. In- incremento de crecimiento gracias al proceso tecnológico irrigaciones o sus abonos cultivo de terrazas y captación de agua de acuíferos. Poblaciones y poblamiento fue rápido y continuó el crecimiento demográfico, generalización de la vida sedentaria, concentrada en aldeas y poblados de tamaño y complejidad. Su económica crecientes recol- recolonizaron territorios abandonados en el argaico gracias a la extensión del cultivo de maíz. El formato inferior es el periodo del formato periodo se subdivide en tres etapas: el formativo inferior, el formativo medio y el formativo superior. El formativo inferior es el periodo del formativo que comienza con la invención de la cerámica y concluye con el surgimiento de la cultura Chapin. Características tuvieron una economía agrícola tecnificada de la masificación del cultivo del maíz, la aparición de la cerámica, tuvieron logros culturales en la cerámica, textiles, hidráulica y orfebrería. Hicieron grandes construcciones arquitectónicas y multiplicaron los centros ceremoniales. Característica: el agrícola, el desarrollo de la cerámica, monograma, la expansión religiosa, el desarrollo de la teocracia como forma del gobierno y el origen de los urratos.
El formativo medio es el segundo periodo del formativo que se inicia con el surgimiento de la cultura Chavin y finaliza cuando aparecen sociedades con característica propia ajena a Chavin. Entre ellas se destacan Paracas, Pigus y Pucara. Característica: el agrícola del desarrollo de cerámica, monograma, la expansión religiosa, el desarrollo de la teocracia como forma del gobierno y el origen de los curatas. El formativo superior es el tercer y último periodo del formativo que comprende desde la aparición de la cultura como Paracas, Pi- Pirgus y Pucara, conocida como la como cultura puente de clara influencia Chavin. Hasta la descomposición de formativo entre palabra y el fin de cultura Chavin. Sin embargo, aquella cultura puente seguirá existiendo hasta mediados del periodo intermedio temprano. Característica: la disminución paulatina, paulatina, la influencia de Chavin, el surgimiento de la cultura puente, el desarrollo del tejido telar y el desarrollo de la cerámica polícroma. El periodo clásico, el denominado periodo clásico americano, comenzó aproximadamente sobre el año 292 después de Cristo y tuvo su final en torno al 900 después de Cristo. Incluyó cambios significativos en la cultura, el arte y la organización social de los pueblos en este periodo de la historia de América. Se extiende desde el comienzo de la era cristiana dura hasta el siglo X aproximadamente. Característica: el auge de las ciudades. Hubo una fuerte preeminencia de la ciudad sobre el campo. Las nuevas urbes concentraban la actividad económica, el flujo poblacional y la riqueza, mientras que el campo pasa a tener un papel secundario en la producción y provisión de alimentos. El inicio del comercio a lo larga distancia se logró así la unión de religión mesoamérica mediante un complejo circuito comercial liderado por teotihuacanos y mayas que conectaba todas las ciudades de la región, creándose una revolucionaria red de comercio a la larga distancia que modificó para siempre la vida de estas culturas. Crecimiento de la religión.
Todas las civilizaciones registraron un crecimiento en la importancia de la religión, aunque existieron diferencias entre las creencias sostenidas por distintos pueblos conservaban algunos puntos en común. Los sacerdotes tenían una gran influencia en la organización social, cultural y hasta económica, controlando el crecimiento de matemáticas e influyendo en la política y el comercio. El crecimiento de la población de los distintos pueblos registraron importantes crecimientos demográficos, mayormente debido al nuevo ordenamiento social y el auge de de las ciudades. Mayor división especial del trabajo. Avances en la agricultura, los sistemas de irrigación o del control de agua comienza a generar el desarrollo de zonas anteriormente no aptas para la tarea agrícola. Se concentra trascendente obras hidráulicas con especial aprovechamiento en la producción agrícola. Uso de la guerra para la dominación o poder, aunque la actividad bélica no fue tan intensa como en otros momentos de la historia, las guerras eran utilizadas para extender o defender el dominio regional. Otros caracteres de este periodo es el alto desarrollo que alcanza el conocimiento científico, en especial las matemáticas y la astronomía. El periodo posclásico. El periodo posclásico corresponde al periodo que va desde el año 900 hasta el 1521 después de Cristo. Fue un periodo marcado por militarismo e imperios guerreros, el aumento de la población y el desarrollo tecnológico, que corresponde al último periodo de la historia de la América precolombina, es decir, antes de la llegada de los europeos continentes al continente americano. Las etapas las etapas el pos el posclásico temprano abarca desde el 900 hasta el 1200 después de Cristo. Fue una época marcada por la caída definitiva de las ciudades del clásico, la, emo, emo- la e- hegemonía y tolteca y los movimientos migratorios desde el norte del continente. El periodo El posclásico tardío abarca desde el 2200 hasta el 1521 después de Cristo. La fuerza militar y el comercio permitió el surgimiento y expansión de una entidad política compleja y poderosa, la Triple Alianza, que fue dirigida por las mexicas. Las La Triple Alianza se trató de la última confederación de estados indígenas conformado desde alrededor de 1430. Esta alianza afianzó la dominación y el pago de tributos de pueblos más débiles. Características: durante este periodo hubo prolongadas sequías sobre todo el norte de Mesoamérica que condujeron a un verdadero desastre ecológico. Además, implicó el abandono total de las tierras altas de la migración masivas. Fueron una de sus
características más representativas al comienzo del periodo posclásico hubo una alta segmentación de los gobiernos regionales junto con una sociedad estratificada en clases. Existió una marcada orientación hacia el comercio local e interregional y también con los pueblos precolombinos del sur del continente. Economía. La economía y el desarrollo de este periodo se fundamentó en la agricultura. Se desarrollaron modernas técnicas de cultivos e irrigaciones que fueron las bases de vertiginoso crecimiento alcanzado. También se crearon sistemas hidráulicos para transportar y almacenar aguas para los cultivos y el consumo humano. Sus principales cultivos fueron el maíz y los frijoles, aunque también cultivaron chiles, calabazas, tomate, patatas, entre otras. Conocimiento y realizaciones. La sociedad precolombiana tenía conocimiento acerca de la astronomía y la agricultura. Trabajaban metales como el oro, la plata y el cobre. Desarrollaron sistema matemático, poseían calendarios de gran precisión y construyeron grandes centros urbanos e importantes arquitectura. La llegada de los españoles llegan a América en 1492 y encuentran un continente habitado hacía mucho tiempo por diferentes civilizaciones. Las tres culturas más destacadas en ese momento eran los mayas, incas y aztecas. En 1521 los españoles se imponen a estas civilizaciones dando fin al periodo posclásico. Muchas gracias, profesor. Mi nombre es Nailiano Hernández.